Ya. El objetivo de la clase de hoy es valorizar funciones. Este contenido está en su guía, ¿no es cierto? Así que es el primer contenido de la guía, así que vamos a ver ejercicios para ir resolviendo nuestras dudas. Bien, dice, para cada una de las siguientes funciones, calcula, y ahí sale la función A, ¿no es cierto? Con dos ejemplos de, perdón, con dos ejercicios para valorizar. Entonces, la función es f de x igual a 7x. ¿Alguien me podría decir qué tipo de función es? Si alguien sabe qué tipo de función es. ¿Dependiente? Ya. ¿Qué tipo de funciones existen, saben? Dependiente, independiente. Lineal. Ya, por ahí escuché lineal. Eso independiente y dependiente son las variables de una función. ¿Cuáles son las variables? La x y la y. Por lo tanto, la x sería independiente y el valor de la y sería dependiente porque va a depender de cuánto valga la x. Esos son los términos dependiente e independiente, se ocupan para cuando los valores que toma x o los valores que tome y. Pero las funciones pueden ser lineales, como había dicho un compañero recién, Afín. o afines. Bien. ¿Y esta función, qué tipo de función es? ¿De cuál Creo que ¿De cuál de los dos tipos de función es lineal? ¿Por qué es lineal? Porque no tiene ningún otro término sumándose. Cuando yo solo tengo la variable x con un número multiplicándose, que sería la pendiente, cuando tengo la pendiente con la variable x solamente, estoy hablando de una función lineal. Cuando tengo pendiente con el término x, ¿no es cierto?, más una n, un valor n, que se llama, que es el término con el que corta al eje y nuestra función, ahí hablamos de una función afín. De momento sabemos que esta es lineal. Entonces, para yo calcular f de 0, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben? ¿Qué significa este f de 0? ¿El número por el que se multiplica? Ya, es el número que se Profesora, reemplaza. ¿Sí? Dígame. se tiene que multiplicar el 0 por el 7. Bien, tengo que reemplazar en mi función, entonces el valor de y va a ser igual al 7 multiplicado por el x, que en este caso el x vale 0, y eso es igual a 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Reemplazo en mi función, que es 7 de x, el valor que me están dando ahora para x. Fíjense que aquí el x valía x, lo coloco ahí. En cambio ahora el x vale 0, por lo tanto en vez de la x coloco 0. El resultado de esa multiplicación es 0, y por lo tanto f de 0 va a ser 0. Es lo mismo que decir que el valor de y es igual a 0. Es decir, en esta función de 7 por x existe el punto 0,0. Es decir, cuando la x vale 0, el y vale 0. Ahora bien, en este caso, f de 1, el valor de la x ahora vale 1. Por lo tanto, 7 por 1, ¿o no? al yo reemplazar, perfecto, me quedaría 7 por 1. Y eso es igual a 7. 7. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi x vale 1, ¿cuánto vale la y? 7. 7. Entonces se forma el punto 1,7 también para esta función lineal. Y cuando vale 2 la x, ¿cuánto va a valer la y? El doble. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? 14. 14. Entonces, si tengo f de 2, en la función 7x, eso sería 14. Bien.
¿Dudas hasta acá? No, profe. Avanzamos. Entonces aquí tenemos la misma función. Vamos a calcular para f de 3. ¿Cuánto sería f de 3? 21. Perfecto, 1, 21. 21. 21 porque en el f de 3, perdón, en el f de 3 tengo que multiplicar el 7 por el 3 y eso me da 21. ¿Y en el f de 7? 49. 49. 49, bien. 46 dijeron. Sí, pero estuvo cerca, eso es un error, a cualquiera le puede pasar. Que se confunda. Entonces, f de 7, porque esto sería 7 multiplicado por 7, y eso es 49. Súper bien, chiquillos. Avanzamos. Avanzamos. Ya. Y ahora me presentan otra función. ¿De qué tipo sería esa función? Afín, es así que afín. Esta sí que es afín, porque tenemos, además de la pendiente, que sería Una la suma. pendiente menos 2, tenemos acompañado un valor n, ¿no es cierto? Que sería el término donde corta al eje y. Entonces tenemos que esta sí es una función afín. Y si yo reemplazo el valor de 0 en mi función, es decir, f de 0, cuando x vale 0, ¿cuánto valdría la y? 3. 7. No. 3. ¿Por Ah. qué? Voy a explicarlo aquí. En f de 0, tengo que en el menos 2 lo voy a multiplicar por 0 y le voy a sumar 3. Entonces, en vez de la x, voy a reemplazar el valor que me están dando aquí de x, que sería 0. Menos 2 lo multiplico por 0, eso me daría 0, y al sumarle 3, me da como resultado el 3. Eso quiere decir que en mi función existe el punto 0,3. Fíjense que en la lineal, que es la anterior, siempre va a existir el punto 0,0. En la función afín nunca va a existir el punto 0,0. Chiquillos, si ahora quisiera yo reemplazar el valor de 1, el x vale el x vale 1, f de 1, ¿cuánto me daría? 1. 1, bien. Vamos a ver el por qué. Vamos a colocar aquí de otro color. F de 1 va a ser igual al menos 2 multiplicado por 1, me equivoqué, y a eso le voy a sumar 3. Menos 2 por 1 me da menos 2 más 3, eso es igual a 1. Por lo tanto, en mi función existe el punto 1,1. ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ya. Y aquí tenemos otro ejemplo de función. 3 multiplicado por x menos 5. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Lineal o afín? Afín. 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 Bien. Afín. Y si yo calculara f de 3, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto sería f de 3? ¿Y la D cuál es? El menos 5, ¿verdad? ¿La qué, perdón? La D. ¿Cómo la ve? F de 3, ¿cómo era?
Claro, ¿cuánto te da el resultado de calcular f de 3 en la función? Menos 6. Menos 6, vamos a ver. Vamos a colocar aquí la respuesta que dieron y vamos a comprobar el resultado. En f de 3 tengo que reemplazar 3 multiplico por 3 menos 5. Resuelvo primero el paréntesis, ¿no es cierto? Y voy a multiplicar el 3 por el resultado de ese paréntesis, que sería menos 2. Y el resultado de multiplicar menos 3 por menos, perdón, 3 por menos 2 me da menos 6. Por lo tanto, en esta función existe el punto 3, menos 6. Si reemplazo ahora el valor de 7, o si calculo f de 7, ¿cuánto me da? Seis. Bien. Bien, bien, bien. Reemplazo el 7 y eso es igual a 3 por 7 menos 5. Eso es igual a 3 por 2 y eso es igual a 6. Por lo tanto, existe en esta función el punto 7,6. ¿Dudas, chiquillos? Sí, tía, ¿cómo resolvió eso tipo entre paréntesis 7 menos 5? Ahí me perdí. Ya. Mismo. Ya, la función es 3 multiplicado por el valor de x menos 5. Igual que en la operatoria combinada, tengo que seguir el orden. Entonces, primero resuelvo el paréntesis. Entonces, reemplazo el valor de x, que es 7, en el paréntesis, donde va la x, le resto el 5, 7 menos 5 me da 2, y ese 2 es el que yo después multiplico por el 3. Y 2 por 3 me da 6 como resultado. Lo mismo acá. Ah, ya. Caché. Ya, gracias, ¿Sí? profe. Ya. Sí, que me estaba perdiendo en la multiplicación. Ah, ok. Ok. Sí, cuando aparece un número pegadito a otra cosa, a una letra o un paréntesis, es porque se están multiplicando, ¿ya? Si no hay operación, si no hay una suma, un más o un menos, o el símbolo de división, es porque se están multiplicando. Avanzamos. Ya. Entonces, tenemos la función lineal, ¿no es cierto?, que se representa como la pendiente multiplicado por la variable x, que la variable x después va tomando distintos valores. Este es un ejemplo de una función lineal, ¿no es cierto?, donde tengo aquí la pendiente, que puede ser un decimal, una fracción negativa o positiva, que va acompañado siempre de mi variable x. Yo puedo encontrar el valor de esta pendiente de la siguiente forma. Se representa con una m, ¿no es cierto? Entonces, para calcular la pendiente, tengo que tener 2 puntos de mi recta que se forma al graficar una función. Los puntos que yo les mencionaba adelante, ¿no es cierto? Entonces tenemos el punto tanto y el punto tanto. Esos puntos me sirven para reemplazar aquí las coordenadas de esos puntos y encontrar la pendiente. Entonces, a la coordenada y del segundo punto, ahora, cuando yo tengo 2 puntos de una recta, de una función, yo determino cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. Entonces, al que yo determiné punto 2, voy a tomar su coordenada i y le voy a restar la coordenada i del punto 1, o del otro punto, ¿ya? No siempre da lo mismo qué orden yo tome. Tomo la coordenada x de uno de los puntos, del segundo punto en este caso, y le resto la coordenada del otro punto, la coordenada x del punto 1, o del otro punto.
hago estas restas y me va a quedar esto como una fracción, ¿no es cierto?, que eventualmente podría transformarse a un entero, si es que la división es exacta, ¿no es cierto? Pero vamos a ver ejemplos de cómo encontrar esta pendiente con los puntos. Entonces, y en la función afín, ¿no es cierto?, tengo la pendiente y tengo un valor c o un valor n, en algunas formas lo encuentran con n, en otras con c, donde de la misma forma yo encuentro la pendiente, resto la coordenada y de un punto, menos la coordenada y del otro, resto las coordenadas x, y eso sería la pendiente. Y para encontrar este valor c, reemplazo en la función el x igual a 0, y eso me va a dar el valor de n o c, me va a dar el valor que topa el eje y. Sería el punto 0, n, o 0, C, que es este numerito que está aquí. Con ejemplos lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, topa el punto 0,2. Es decir, la función de esta función, el valor de n o el valor de c es igual a 2. Y yo podría encontrar la pendiente con el punto, por ejemplo, 4,4 y el punto 2,3. Miren, vamos a hacer aquí mismo al tiro eso. Vamos a encontrar esta ecuación de la recta. Entonces, vamos a encontrar primero la pendiente. Voy a tomar dos puntos, que los voy a escribir aquí. Vamos a tomar el punto 4,4 de esta recta verde, y vamos a tomar el punto 2,3. ¿Los ven esos puntos, verdad? ¿Ven de dónde estoy sacando esa información o están perdidos? Yo ando perdido. Ya. O sea, ¿no que debería ser 4? Yo también, profesora. Sí. Ya. Sí, Tenemos profe, sí se ve. Ya, tenemos la recta verde, ¿no es cierto? ¿Ahí están ubicados en la recta verde? Sí. Sí. Profe, ¿no debería ser 2,4 ahí? ¿O no? Vamos a ver el tiro. Espera. De nuevo, estamos en la recta verde. ¿La ven todos? Ya. Entonces, aquí ubicamos distintos puntos. Por ejemplo, está el punto menos 4,0, que lo vamos a escribir aquí, menos 4,0. Ubican aquí el punto menos 4,0, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Después podemos ver el punto 0,2, aquí está el punto 2,3, que yo les nombraba recién. ¿Sí? Profe, debería ser 2,4. Aquí está el 2, y topa aquí con el 3, pues mira. Estoy hablando de Topa ese con de el ahí. cuadro. ¿No? Pues aquí el 4, Ya, pero no se está guiando con la línea. ¿cómo no? A ver, miren. Del 2, ahí, Está bien, está bien, está bien. y aquí está el punto 4,4. ¿Ahí sí? Ah, ya, yo ya, pensé sí, que ahora usted sí, explicaba ahora sí. desde la línea verde, porque como está en el 4 de la línea, y ahí después estaba en el 2 de la línea, la verde. Ya, vamos a borrar esto para no tener tanto. ¿Ya se entendió ahora cómo encontré los puntos, o no? Sí. Ya. Entonces, ahora que encontré los puntos, yo voy a trabajar con dos de ellos. Voy a trabajar con el 4,4 y con el 2,3. A este yo le voy a decir que es el punto 1, y a este le voy a decir que... No, perdón, al verde. Este va a ser el punto 2, y este va a ser el punto 1. ¿Ya? Siempre es mejor desde el más lejano, digamos, hacia el más cercano. Punto 2, punto 1. ¿Ya?
Me quedó mal escrito aquí, punto 1. Entonces, vamos a hacer la resta aquí. Para encontrar la pendiente, entonces me dicen que la coordenada y del punto 2, ¿cuánto vale la coordenada y del punto 2? ¿Cuál es el punto 2? 4. Ya, y la coordenada y vale 4. Bueno, la coordenada X también, así que no es muy 4. ¿Cuánto le resto al 4? Tengo que restarle la coordenada y, pero del punto 1. 2. 2. ¿Cuál es la coordenada y? Ah, ¿La 3. primera o la segunda? La segunda. Le resto 3. Y abajito en el denominador me va a quedar la resta de la coordenada X, que sería 4 menos 2. Por lo tanto, mi pendiente, 4 menos 3 me da 1, partido en 4 menos 2, 2. Entonces, mi pendiente es 1/2. Entonces, la función va. La función, que la voy a escribir con una, en vez de f de x, vamos a escribirlo como y. La función va a ser igual a 1/2 de x, porque esa es la pendiente. Por eso es que acompaña a la x. ¿Ya? Y ahora, si yo reemplazo el 0 aquí, ¿cuánto me debería dar la y? Fíjense que tengo el punto 0,2. Por lo tanto, en el punto 2 es donde topa a la coordenada y mi recta, la topa aquí. Por lo tanto, ese es el valor de C o de N en este caso, que es como el término que se le suma, ¿no es cierto?, en mi función. Entonces, de esta forma yo encuentro puedo encontrar la función. Y es lo mismo que decir f de x. Ahí quedaría. Voy a recapitular para hacer un resumen. Entonces, si tengo una recta, tengo que considerar 2 puntos. Yo escogí el punto 4,4 y el punto 2,3. Hago una resta de la coordenada y en el numerador, partido la coordenada x en el denominador, y eso me queda, en este caso, una fracción que sería 1/2, esa es la pendiente y es el valor que acompaña a la x. Y en el c, o este término que queda solito, ¿no es cierto?, en mi función, yo lo puedo encontrar cuando reemplazo 0 en la x, y veo qué punto, ¿no es cierto?, acompaña como coordenada y cuando el x vale 0, que en este caso sería el 2. Profe, Dígame. ahí en la M, ¿por qué puso el 3 si el 3 no está en el punto? Está en el punto 2,3, ese es el otro punto. Pero, ¿a dónde está el punto ahí? ¿Por qué no está el punto? Aquí está el punto 2,3, mira. Ese es el punto 2,3. Ocupé ese punto y este punto. ¿Pero cómo? Espérame. Sería el 2 con el 4, si abajo también le sale 2,4. Pero no, ¿por qué el 2 con el 4? No entiendo por qué están relacionando el 2 con el 4. Porque abajo también le sale, donde tiene el punto rojo, ese da el 2 con el 4. Entonces ese también le debería darle 2,4. Donde tengo el punto rojo. ¿Cuál punto rojo? ¿Aquí? No, tía, No, mire, donde está la línea roja, está Ya, el punto rojo y... ya, es que la línea roja no la estamos ni ocupando. Y ese punto es 4,2, no ya, 2,4. po. Ya, pero es que no estamos trabajando con la verde, no con la roja.
Si quieres trabajar con la roja, tendrías que ocupar el punto 4,2, como tú dices. Puedes ocupar el punto 4,2. ¿Y qué otro punto hay en la línea roja? 3,6 o 6,3. 6,3. Ya. Con esos dos puntos, 6,3, resto el 3 menos el 2, el 6 menos el 4, y me va a dar también un medio. En la pendiente en ambos es un medio. Solo que aquí, en la verde, topa al eje Y en el 2, por eso se le suma 2, y aquí pasa por el punto 0,0, entonces la función es solo un medio de x. No tiene más, no se le suma nada ni se le resta nada, porque pasa por el punto 0,0. Entonces ese punto 4,2 que ustedes están buscando es de la recta roja. Nosotros estamos trabajando con la recta verde. Entonces la recta verde es como si fuera el punto infinito. O sea, ambas son infinitas. La recta verde es afín. Por eso entonces podría ser 3,3, 1,2, 1,1. Va a 1,2, porque hasta el 1 no llega la línea. No te entiendo, ¿me estás hablando de la verde o de la roja? De la verde. Ya, en la verde está el punto, mira, menos 4,0, 0,2, 2,3, 4,4. También es infinito, pero no sé qué otro, o sea, habría que calcular los más puntos hacia arriba. ¿Ya? Pero es afín porque topa al eje Y aquí arriba, no en el punto 0,0. Se le está sumando un número, en este caso más 2, a la función. Y esta es lineal porque pasa por el punto 0,0. Y calculo la pendiente con estos valores teniendo los puntos. Profesora, Dígame. igual le tomo la opinión del Nicolás porque el ¿dónde saca el 4,3 y en la M no, es en la línea verde nunca pasa 4,3, 3,2 y 4,4? En la línea verde, el punto es el 2,3. Recuerden que aquí está la coordenada X, que es el primer valor, coordenada X, lo que está aquí, 2. Y en la Y, coordenada hacia arriba, que es la segunda, ahí está el 3. Entonces el punto es 2,3, y el otro punto que ocupé es el 4,4. O sea, se junta el 3 de la I ¿Sí? con el 4, eso, por eso queda así. Claro, se junta, aquí en la pendiente, dices tú, se resta, Sí. se resta el 4 del segundo punto, de uno de los puntos, el I, con el otro I del otro punto. Y abajo, la X de uno de los puntos menos la X del otro punto. Aquí tiene que ir ordenado, que por ejemplo, se va a cortar en cualquier minuto. Por ejemplo, si tomo el 4,4 como punto 2, aquí va lo del punto 2 y aquí va lo del punto 1. Siempre en ese orden. ¿Ya? Eso es importante. Ya, chiquillos, no vamos a alcanzar a ver más. No sé si quedaban más ejercicios. Sí, esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya?